Don Panzón Contento te ofrece cortes nacionales, cortes americanos, sterling y silver, parrilladas en 3 tipos de cortes: ribeye, New York, arrachera y picaña. No te pierdas nuestro buffet sábados, domingos y eventos especiales. Además, contamos con una gran variedad de vinos nacionales y, por si fuera poco, música en vivo. Estamos ubicados en Avenida Hidalgo número 420 en Tepeaca, Puebla. Reservaciones al 01-223-27-50270. Te esperamos. El Censo de Población y Vivienda es en marzo. El censo sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. En beneficio de todos, debemos estar abiertos y responder las preguntas del entrevistador del INEGI. Por eso, cuando en marzo toque tu puerta, le debes decir: ¡Pregúntame! 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 Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI, Conociendo México. ¡Pregúntame! Don Panzón Contento te ofrece cortes nacionales, cortes americanos, sterling y silver, parrilladas en 3 tipos de cortes: ribeye, New York, arrachera y picaña. No te pierdas nuestro buffet sábados, domingos y eventos especiales. Además, contamos con una gran variedad de vinos nacionales y, por si fuera poco, música en vivo. Estamos ubicados en Avenida Hidalgo número 420 en Tepeaca, Puebla. Reservaciones al 01-223-27-50270. Te esperamos. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridos amigos, que nos hacen el favor de escucharnos a través de su programa Arriba los de Abajo, que se transmite en esta su estación amiga, Radio Tepeaca. Pues saludamos, como siempre, a nuestros queridísimos amigos de la Fundación Laura González Martínez, que en este momento, hoy es día de ir a recolectar las despensas, así es que en este momento pues ya están por allá en el Banco de Alimentos en la ciudad de Puebla, y pues les recordamos que estas despensas son para gente de escasos recursos, para gente muy humilde, para gente pobre, pero que por supuesto que son productos, que son abarrotes, que son frutas, verduras, que están en buen estado. Y mire usted, los productores, los fabricantes de este tipo de alimentos son muy tramposos. Entonces, lo que ellos hacen es ponerle una fecha de caducidad a los productos para que la gente compre, para que la gente siempre esté comprando, ¿no? Entonces, esa fecha de caducidad, por supuesto que, pues aún y cuando se llegue a esa fecha, los productos pueden seguir consumiéndose, porque todavía hay un margen de tolerancia. Entonces, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud Federal, ha certificado estos productos y podemos decirlo que son productos totalmente higiénicos, totalmente sanos y que se pueden consumir. Esto lo digo para que la gente que pues conozca las despensas que proporciona esta fundación. Es una fundación privada que se llama Cáritas de Puebla, que usted la habrá escuchado. Cáritas recolecta todos los alimentos que ya están a punto de vencer su vigencia. Va a todos los centros comerciales, a todos los grandes supermercados y recolecta todos los abarrotes que ya están a punto de llegar su fecha de caducidad. Pero, como ya le dije, pues están en perfecto estado para ser consumidos sin ningún problema que le afecte a su salud. Y por el otro lado, bueno, pues hay grandes rancheros, grandes productores del campo, que también cuando el precio del producto se cae, pues resulta más caro levantar la cosecha que dejarla tirada. Por eso es que entonces el Banco de Alimentos solicita a muchos voluntarios, gente voluntaria, que van a los campos a recolectar este tipo de productos para que se lleven al Banco de Alimentos
y el Banco de Alimentos los reparta a través de las despensas para gente de escasos recursos económicos. De tal manera, mire usted, de tal manera que con lo que usted paga, solamente estaría pagando pues una cuota de recuperación para los gastos más elementales de transporte, de comida, de la gente, de los voluntarios que van a recolectar estos productos. Así es que, pues hay despensas de 100 pesos, de 130 pesos y de 160 pesos. Pero con una despensa de 100 pesos, usted ya le pudo dar de comer a su familia por una semana. Así es que, si usted tiene interés, si usted tiene curiosidad por conocer qué cosa es, cómo son las despensas que otorga el Banco de Alimentos, bueno, pues pruébenlas. Además le quiero decir una cosa, estas despensas pues son para gente pobre, para gente humilde, para gente de escasos recursos. Si usted no está considerada como persona pobre, bueno, pues usted puede comprar en los mejores centros comerciales de Puebla y de Tepeaca y de todas partes, porque nadie le está prohibiendo que usted vaya y que se surta, pues que llene su carrito. Nada más que ya sabe que el carrito se llena con 2,000, 3,000 pesos, ¿no? Pero lo básico puede usted, para la gente que no tiene empleo, para la gente que está pues con una familia numerosa y que el salario del papá no le alcanza, pues consuma usted los productos del Banco de Alimentos. La Fundación Laura González Martínez, ellos se preocupan por ir a traer las despensas, que además, pues ya sabe usted que es una santa friega, porque hay que cargar 3, 4 o hasta 5 toneladas, y entonces los compañeros, las compañeras que van, tienen que seleccionar el jitomate, tienen que seleccionar por ahí las lechugas, todo lo que es la verdura, zanahorias, cebollas, jitomate, tomate, calabacitas, chayotes, en fin, muchos productos que tienen que seleccionarlos y luego cargarlos. Pero además la despensa también le contiene abarrotes como frijol, arroz, avena, pastas, harinas, muchos chiles jalapeños que son de la Morena, y además también cada despensa trae una bolsa de pan para la familia, pan para sus hijos, y que le recuerdo, pues es una despensa muy humilde, pero también a un precio muy al alcance de todo mundo, ¿no? Lo que usted se puede gastar en Coca-Colas, ya sabe que pues lamentablemente nuestro país es el primer consumidor de Coca-Cola en el mundo. Entonces, pues imagínese nada más con que compre una Coca-Cola diaria. Una Coca-Cola que vale ¿cuánto, ingeniero? ¿30? ¿25 pesos? Bueno, si usted compra una Coca-Cola todos los días, estaría usted gastando 175 pesos a la semana. Y estoy hablando nada más de una Coca, pues a mediodía, por ahí. Pero si ya sabe que nuestra gente que es gran consumidora de Coca, pues una en la mañana, una a mediodía y una en la noche, pues estaría usted gastando 175 por 3 y estaríamos hablando entonces de 300, de 450, de 525 pesos a la semana. Pues mejor compre su despensa del Banco de Alimentos. Pues hoy en este día queremos platicarle cómo está el asunto de las marchas de los jóvenes estudiantes de las escuelas de medicina, tanto de la UPAEP como de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y que hoy se les han sumado muchas universidades, tanto de Puebla como del resto de la República. Y mire usted, tan es así que ya la Escuela de Medicina de la máxima casa de estudios del país, es decir, de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Politécnico Nacional, se han unido a esta ola de protestas por la inseguridad que se vive particularmente en las escuelas de medicina de la ciudad de Puebla. Y aquí en Tepeaca,
Pues aquí en Tepeaca también hay una escuela de medicina, hay una escuela de derecho, pero hablamos de la de medicina porque es la única que hay en la ciudad de Tepeaca y en toda la región. Y bueno, pues mire, también se han sumado a esta gran movilización. También se han sumado universidades de Oaxaca, de Veracruz, de otros estados de la República y también universidades de la ciudad de Puebla, incluyendo, mire usted, la Universidad de las Américas. O sea, esto no es cualquier cosa. La Universidad de Anáhuac, la Universidad del Valle de Puebla, la Universidad Iberoamericana y tantas universidades que se han sumado a esta ola de protestas. Y no solamente se han sumado a las protestas, sino además una forma de protestar también es el paro indefinido, es decir, la huelga que en este momento ya estalló en la ciudad de Puebla. Y esto, por supuesto, que le preocupa al gobernador del estado. Porque si no paran estas marchas, si no paran estas protestas, si no se reinician las clases en las universidades, cuidado, porque la cabeza del señor gobernador está en un hilo. Entonces, debe usted saber la historia de estos movimientos estudiantiles que no solamente en México, sino en toda América Latina han tenido una fuerza impresionante. Es decir, que los jóvenes estudiantes cuando salen a las calles a protestar, cuidado porque pueden tumbar a gobernadores. Le voy a platicar un poquito de la historia de estos movimientos universitarios. Y bueno, pues tenemos que remitirnos, mire usted, hay que recordar que han sido unos valientes, todos estudiantes que han salido, que se han atrevido a levantar la voz en contra de las autoridades del estado, de los municipios y de la federación. Recuerde usted nada más uno de los movimientos más, pero que han dejado huella en la historia de nuestro país, que no se olvida, precisamente es el 2 de octubre de 1968, cuando los jóvenes estudiantes en plenos Juegos Olímpicos que se organizaron aquí en nuestro país, en esos Juegos Olímpicos que se inauguraron el 12 de octubre de 1968, previo a la inauguración durante todos los meses de agosto, desde julio a agosto, septiembre y por supuesto el 2 de octubre de 1968, México sufrió uno de los atropellos, una de las formas más bestiales de las que se pueda tener memoria a nivel mundial, porque el gobierno de la República de esa época, el tristemente célebre, por cierto, paisano nuestro, don Gustavo Díaz Ordaz, ordenó la matanza de los estudiantes allá en la Plaza de las Tres Culturas, en México, Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Bueno, pues nada más para que se dé usted cuenta que esto no es de ahora, esto viene de hace muchos años. Y un año, por ejemplo, desde 1647, cuando éramos todavía plena colonia de España, la más importante de las colonias de los españoles, y la más importante porque en México es donde se producía la mayor cantidad de oro y plata en toda Latinoamérica. Y estos metales preciosos fueron llevados para España. Y por eso España, en esa época, surge la época de las luces, los grandes inventos, los grandes pensadores, los grandes escritores. ¿Por qué? Pues porque había dinero. Pero no solamente era para España, porque en la travesía, en el viaje a través del Océano Atlántico, pues ¿qué cree? Que no solamente llegaba el dinero a España, sino que había
lo que usted habrá conocido como los grandes piratas, los filibusteros, que eran ingleses, y los ingleses, pues cuando iba el barco cargado para España, a medio océano, a medio mar, por ahí presta, y los asaltaban los piratas ingleses. Así es que, de tal manera que ese dinero no solamente llegaba a España, sino también llegaba a Inglaterra. Y por supuesto que toda Europa se benefició del dinero que salía de aquí, de la Gran Tenochtitlan, de México. Usted recordará que en Zacatecas, en San Luis Potosí, en Puebla, en Guerrero, pues ahí existían unas minas impresionantes que le dieron fama, que le dieron riqueza, no solamente a España, sino a toda Europa. Y por supuesto que también se quedó la riqueza en México. Por eso cuando usted vaya a estas ciudades coloniales, como Zacatecas, San Luis Potosí, la propia Ciudad de México, Puebla no es la excepción. Bueno, pues Puebla también tenía minas, Guerrero, se va usted a dar cuenta de las impresionantes construcciones que se hacían en las iglesias, el arte barroco, en los edificios públicos como los del ayuntamiento. En México, Distrito Federal, hoy Ciudad de México, el Palacio del Ayuntamiento, el Palacio Nacional, la Catedral y todas los grandes edificios. No en balde se le conoce a la Ciudad de México como la ciudad de los palacios. ¿De dónde salió el dinero? Pues de las minas. ¿Y quién extraía las minas? O sea, ¿quién extraía los metales de las entrañas de la tierra, de la profundidad de la tierra? ¿Los españoles o los indígenas? Pues por supuesto que los indígenas. Y los indígenas pues no recibían ni siquiera, ya no quiera usted salario, ya no quiera dinero, no recibían pero ni siquiera un trato humano. Eran considerados bestias de carga. Así es que no había ningún derecho laboral en esa época. Se traía a los indígenas a través de látigo y se metía a las entrañas de la tierra para sacar los metales, estos metales preciosos, y el que se moría, pues se moría, y el que aguantaba, pues aguantaba mucho más para seguirlo explotando. Y gracias a estos minerales, a esta riqueza, es como se construyeron los grandes edificios de todas las capitales del país. Bueno, pues desde esa época, en 1647, mire, el primer movimiento estudiantil de América parece haber sido en nuestro bello estado de Puebla, en el año de 1647, cuando el virrey arzobispo Palafox y Mendoza, al crear su reforma educativa y eclesial regalista, tuvo problemas con la orden de los jesuitas, a quien se pretendía limitar su participación en la educación popular. Entonces, cuando los alumnos de los jesuitas, muchos de ellos hijos de empresarios coloniales o futuros cuadros de la administración novohispana, protestaron y dieron principio a una larga lucha estudiantil que duró 6 años y terminó con la derrota del jerarca. Bueno, pues desde ahí, mire, 1647, ya hay datos de las protestas estudiantiles. En 1956, mire, se luchó por la autonomía universitaria. La autonomía de la universidad, romper con la universidad tradicional, característica de ilustrados y conservadora de las buenas costumbres sociales de la élite poblana. Era un anhelo de los estudiantes desde por lo menos del año de 1935. Este movimiento de buscar la autonomía comenzó desde la reforma universitaria de 1918. Recuerde usted que en 1917 se aprueba la Constitución actual y el artículo 3 constitucional, desde ahí ya se establecen las bases para la autonomía universitaria. Durante este movimiento se presentaron varios proyectos elaborados por agrupaciones de alumnos que fueron aprovechados e impulsados por la Federación Estudiantil Poblana.
Las demandas estudiantiles tuvieron el apoyo de organizaciones de alumnos de otras universidades del país y también de la prensa. El 23 de noviembre de 1956 se publica en el periódico oficial del Estado la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Puebla. Para los que no saben de dónde viene, les recuerdo, 23 de noviembre de 1956. Se publica en el periódico oficial del Estado la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Puebla. Después de lograr la autonomía, se tiene el derecho de elegir a sus autoridades, administrar sus bienes, así como a su personal académico y administrativo. Además, se obtiene la libertad de investigación. En 1964 comenzó en el mes de octubre con una marcha social en contra del decreto estatal que promulgaba la ley de pasteurización, la cual tenía un efecto negativo en productores y comerciantes de leche. Esta marcha fue reprimida con violencia y se arrastraron a varios participantes. Después de esto, se organizaron otras 2 marchas en las cuales participaban estudiantes y las cuales fueron disueltas de manera agresiva. El descontento de afectados por esta ley aumentó e inició lo que hoy se conoce como el movimiento estudiantil de 1964. Manuel Lara y Parra, rector de la UAP en ese entonces y a quien se le consideró como el rector de la dignidad, junto con el Consejo Universitario, se declararon en huelga y rompieron cualquier relación de la universidad con el gobierno del Estado. A partir de ahí, las movilizaciones fueron en aumento, contando con la participación de trabajadores, amas de casa, campesinos, estudiantes. Y el 29 de octubre, óigalo bien, porque esto es importante para la historia de los poblanos, el 29 de octubre de 1964, el general Antonio Nava Castillo, el entonces gobernador del estado, presentó su renuncia y el 20 de diciembre de ese mismo año fue cancelada la ley de pasteurización. Usted debe saber que en esa década, la década de los 60, estamos hablando del pleno siglo XX, década de los 60, la época de los Beatles, la época de la Gogó. Bueno, pues en esa época, la época de los hippies, en Puebla los estudiantes universitarios derrocaron a 3 gobiernos. El primero de ellos fue Antonio Nava Castillo. 1968, la matanza de Tlatelolco es uno de los hechos más sanguinarios en la historia de nuestro país y difícilmente se puede olvidar. La comunidad estudiantil en Puebla apoyó mediante diversos eventos la lucha que se desarrolló en el 68. En el estado hubo diversas causas que motivaron el movimiento de alumnos, como la detención del estudiante Enrique Cabrera Barroso. Para los estudiantes universitarios, deben saber que Enrique Cabrera Barroso, que lleva el nombre de dos preparatorias, bueno, básicamente la de Tecamachalco, que es la Enrique Cabrera, y el linchamiento de trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla en el pueblo de San Miguel Canoa. La universidad se incorpora plenamente en el movimiento nacional desde agosto de 1968, fecha en la que las escuelas de economía, filosofía y letras, medicina, leyes, físico-matemáticos y la preparatoria nocturna resuenan en huelga en apoyo a las demandas nacionales. El 3 de octubre, después de la matanza de Tlatelolco, los estudiantes universitarios salieron a las calles y expresaron su inconformidad. Se movilizaron 2 contingentes de la UAP en el Zócalo de la Ciudad de México en señal de rechazo por la masacre del 2 de octubre. A partir del 5 de octubre,
las manifestaciones y actos públicos estudiantiles quedaron prohibidos en la ciudad de Puebla. 1968, 5 excursionistas de la UAP son atacados por una turba enardecida en San Miguel Canoa. Son linchados 2 trabajadores, un estudiante y un vecino del lugar. Gravemente heridos son rescatados por socorristas de la Cruz Roja, otras 4 personas. El ataque es motivado por el fanatismo y anticomunismo propiciado por el párroco del lugar. Estudiantes de la Escuela de Medicina solicitan al gobierno estatal se aplique el rigor de la ley en los individuos que resulten responsables del linchamiento de Canoa. No sé si usted recuerde, hay una película que se llama precisamente Canoa, que fue una película que, la verdad, desnudó a la sociedad poblana de esa época. Porque mire, la ignorancia de la gente, la ignorancia es el peor enemigo del hombre. Y en este pueblo de San Miguel Canoa, como en muchos pueblos de nuestro querido México, los párrocos, los curas, desde el púlpito, incitan a la gente, liderean, hacen política. Ya le comentaba a usted que en 2 ocasiones en nuestra patria hubo 2 guerras. La primera fue la guerra de Reforma y la segunda fue la guerra de los cristeros, donde los curas armaron a los feligreses, armaron al pueblo para enfrentarlo al gobierno. Bueno, pues allá, en este pueblo de San Miguel Canoa, allí el cura, el párroco del pueblo, incitó a la población para atacar a estos jóvenes universitarios que habían ido de vacaciones, que fueron de turistas, que fueron de aventura. Ellos iban a conocer la Malinche y llegaron a este pueblo, al pueblo de San Miguel Canoa, y entonces el párroco por ahí dijo que ya habían llegado los comunistas, al pueblo de San Miguel Canoa y que iban a quemar la iglesia. Y entonces el mismo párroco les dijo este lema que usted recordará de hace muchos años, que decía: cristianismo sí, comunismo no. Cristianismo sí, comunismo no. Y en ese marco del odio hacia esta ideología marxista-leninista, pues ahí lincharon a estos jóvenes universitarios. Bueno, en esa época también en Puebla había 2 grupos, había 2 clases sociales. La clase de los ricos, que estaban atrincherados precisamente en estas universidades de élite, de donde proviene la UPAEP. Y estas universidades de élite tenían un frente. ¿Sabe usted cómo se llamaba ese frente? Era el FUA, que quiere decir Frente Universitario Anticomunista. Frente Universitario Anticomunista. Es decir, los FUAs le declararon la guerra abierta a sus hermanos estudiantes también, pero del otro lado, a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla. La UAP, que hoy es UAP, pero su nombre correcto es Universidad Autónoma de Puebla. La UAP era enemiga de la UAP, de la UPAEP, perdón, ¿no? Porque en la UPAEP pues iban todos los hijos de los ricos. Pero como dice, mire, un dicho,
que hasta los ricos también lloran. Y hoy que les tocó a estos jóvenes universitarios colombianos que venían en un intercambio cultural y fueron brutalmente asesinados aquí en nuestro país, eso nos ha hermanado a todos los estudiantes. Y ahora no hay distinción si son ricos o son pobres. Ahora la distinción es entre agraviados y delincuentes. Y ahí está el problema. Ahí está el problema que hoy, miren, tenemos que hacer conciencia de lo que está pasando en este momento en nuestro estado. ¿Usted se imagina qué hubiera pasado si hubieran asesinado a 3 estudiantes indígenas? Que los mataron allá en la Sierra Norte o en la Sierra Negra, o los mataron en la Sierra Mixteca, o finalmente los hubieran matado también en Puebla. Nada más que si hubieran sido de padres indígenas o mestizos como nosotros, ¿no? De aquí de un pueblito, de San Jerónimo Cotitlán o de San Buenaventura, de Tlananca, del municipio de Tecali. ¿Sabe qué hubiera pasado? Pues nada, porque pues solamente se hace un manifiesto. El rector hubiera declarado que hace una enérgica protesta para que se aclare los asesinatos de la gente, de los muertos que hubieran sido indígenas. ¿Pero sabe qué hubiera pasado? Nada. Porque así pasa todos los días. Porque todos los días hay muertos. Porque todos los días hay jóvenes asesinados. Pero como somos de abajo, como somos pobres, como somos del campo, ¿sabe qué pasa? Nada. Solamente forman parte de una estadística. Y entonces dicen, murieron 2 estudiantes, murieron 4 estudiantes, murieron tantos. Pues ya está ahí. Pero como hoy se trata de que murieron gente del poder económico, entonces ahora sí se hace una gran revolución. Y qué bueno que haya esta revolución, como lo hemos dicho siempre. Nosotros desde esta humilde trinchera apoyamos moral, económica, política y éticamente a todos los estudiantes que salen a marchar, que están en paro, que están en huelga. Desde aquí, de este humilde programa, de su programa Arriba los de Abajo, nosotros estamos con ustedes en la lucha. Estamos con ustedes, estudiantes, porque solamente ustedes tienen la capacidad de transformar este país. Porque solamente los estudiantes, cuando hacen conciencia, entonces se convierten en verdaderos revolucionarios. Y ahora le toca precisamente a los estudiantes de la Escuela de Medicina, como a las escuelas de Derecho, de Filosofía y Letra, de Economía, de Psicología, de Ingenierías, de Arquitectura, de Contaduría, de todas las escuelas de las universidades de todo el país, levantarse y protestar, no solamente por la inseguridad, sino también protestar por la defensa de los derechos humanos de todos los mexicanos, sean de la élite o sean indígenas, de las amas de casa, de las gentes que laboran en casas, habitación, de nuestras... Usted sabe, decía el expresidente de Uruguay, que muchas feministas, que vamos a hablarlo en otro programa, las feministas que están convocando para el paro de un día sin mujeres para el próximo 9 de marzo, pues que muchas de ellas también tienen sus sirvientas en la casa. ¿Y sabe usted cómo las tratan? Violándoles sus derechos humanos, ¿no? Usted sabe que las sirvientas de la casa son las que crían a los hijos, son las que hacen el trabajo completo, total y muy pesado
de trapear la casa. Bueno, yo conocía gente que los ponían a trabajar a sus sirvientas de rodillas. O sea, trapear el piso, los pisos de madera de rodillas. Hacer la comida, lavar los trastes, lavar la ropa. ¿Y cuántas de estas pobres hermanas resultaron embarazadas por el patrón, por los hijos del patrón? ¿Y sabe qué les dieron? Una patada en el trasero. Fueron corridas sin ninguna liquidación constitucional. Qué bueno que hoy haya una legislación, que haya una ley que ahora les permita tener seguridad social a todas las trabajadoras domésticas. Bueno, pues eso es lo que los estudiantes universitarios de todo el país tienen en este momento, la alta responsabilidad de que haya verdadera democracia en nuestro país, que se acabe con la corrupción y la impunidad, que se acabe con la simulación de la democracia, que se acabe con la compra del voto, porque hoy en día, si usted quiere participar como candidato a cualquier cargo de elección popular, de los 3 niveles de gobierno y de los 3 poderes, mire, si no tiene usted dinero, pues ya mejor ni se atreva a participar, porque los grandes capos, el dinero mal habido, el lavado de dinero, forma parte de las campañas políticas. Se llama la narcopolítica, porque muchos candidatos obtienen dinero del narcotráfico y utilizan ese dinero para comprar los votos, para comprar conciencias. Y entonces no gana, no llega al poder el verdadero ciudadano que tiene amor por su pueblo, que tiene la capacidad, que tiene la decisión, la entrega, el corazón para sacar adelante nuestros pueblos. ¿Sabe quién llega? Los que tuvieron el dinero para comprar los votos. Y esto es lo que tenemos ya que ponerle un punto final. Si verdaderamente queremos que nuestro país sea un país de primer mundo, si verdaderamente queremos que nuestro país ocupe el lugar que históricamente le corresponde, y recuerdo una frase que está escrita allá en el Zócalo de la Ciudad de México, frente al Palacio, frente al edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: mientras el mundo exista, nunca acabará la gloria y la fama de México Tenochtitlan. Mientras el mundo exista, estamos hablando de miles, de millones de años, tal vez que nos quede en el futuro, desde luego si cuidamos el medio ambiente, por supuesto. Si no matamos la tierra como se está matando día a día, mientras el mundo exista, nunca se acabará la gloria y la fama de México Tenochtitlan. Entonces, México está llamado a ocupar uno de los primeros países del mundo. Pero a más de 500 años de ser colonia, a más de 200 años de ser un país independiente, a más de 100 años de nuestra Revolución Mexicana, México sigue estando en el olvido. En México hay miles de violaciones de derechos humanos todos los días para obreros, campesinos, indígenas, la gente más humilde. Entonces hoy le toca a los estudiantes universitarios de todo el país, no solamente de las escuelas de medicina, sino de todas las universidades del país, luchar porque se acabe estos vicios que tanto daño le han hecho a México. Felicidades a todos los estudiantes que se mantienen en paro. Felicidades a todos los estudiantes que están en lucha para que se acabe la inseguridad que hoy es el motivo principal por su lucha. Muchas gracias, ya llegamos al final de nuestro programa, nos despedimos como siempre con nuestra porra que dice: ajo, 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 arriba los de abajo. Muchas gracias.